Muchas gracias, señor presidente. En la tarde de ayer, algún medio de comunicación le preguntó al presidente Duque que qué opinaba de la historia de la jugadita del sábado pasado, que qué opinión tenía al respecto. Y él despachó eso como un asunto de menor cuantía, dijo que no, que eso pues como que no valía la pena, que no exageraran, que ya el senador Macías había reconocido el error y despachó eso a mi juicio, con poca atención y pero me la solicita. Desvalorizando lo ocurrido. Yo debo expresar que esa es una salida muy en falso del jefe del Estado. No podemos compartir en las bancadas de la oposición que al presidente de la República le parezca de menor cuantía una violación de la Constitución y de la ley, un maltrato a los sectores de la oposición, que representamos un número enorme de votos. O sea, nosotros cuando actuamos en el Congreso de Colombia, actuamos en representación de, no tengo las cuentas exactas, pero yo creo que pasamos en votos de Congreso, pasamos de 2 millones de votos. O sea que cuando se ofende a los congresistas de la oposición, se está desofendiendo a ese número de electores. Lamentable la salida del presidente Duque en ese sentido. Y es lamentable porque este asunto es bien grave. Yo voy a explicarlo porque a ratos veo que hay gente que no entiende de qué se trata, qué fue lo que pasó. Resulta que en Colombia, por Constitución y por ley, existe una norma que se llama el Estatuto de la Oposición, que nos concede unas ciertas garantías para hablar, y son garantías de la forma. O sea, en Colombia nadie necesita un permiso especial para hablar, pero el Estatuto de la Oposición lo que hace es decir que nosotros en ciertas circunstancias podemos hablar en las mismas condiciones formales que habla el jefe del Estado. Entonces, por ejemplo, para el día sábado, el día de la instalación del Congreso, la norma dice que nosotros podemos hablar en ese evento en los mismos medios, por los mismos medios sociales que habló el jefe del Estado. O sea, no es un asunto menor, porque estamos hablando de que cuando el jefe del Estado habla, pues hay mucha gente en Colombia oyéndolo, y es esa la condición que nos otorga el Estatuto de la Oposición. Entonces, cuando el senador Macías hace su jugadita y levanta o suspende la sesión por media hora, lo que hace es romper la continuidad de lo que estaba sucediendo. Lo que hace es violar la norma porque cambia las circunstancias por completo. Los colombianos en esa media hora se distraen, los propios medios de comunicación no sabían qué hacer. Hubo algunos que nos transmitieron, pero con interrupción, sin que se transmitiera desde el principio de mi intervención. Esa es una violación flagrante de la Constitución y de la ley. Y no puede ser de menor cuantía que el presidente del Senado viole ninguna ley de la República, así no esté de acuerdo con nosotros y le parezca que estos también son asuntos menores. Y no solo eso, sino que el presidente se va a radicar un proyecto de ley de forma tal que los medios de comunicación se van detrás de él, creando, repito, la confusión que era el propósito de la famosa jugadita. Pero no solo pasa eso, sino cuando por fin aparece la posibilidad de que yo intervenga después del receso, lo que hay es una especie de guachafita en el recinto del Congreso. Y en varias ocasiones le solicito al senador Macías que genere las condiciones de tranquilidad para poder opinar, y eso no se generó. Yo tuve que hablar en medio de un ambiente por completo hostil, de una especie de gritería en una circunstancia que era tremendamente difícil. Habrá gente a la que le parece que eso es un asunto menor, pero es una violación de los derechos de la oposición y de la Constitución y de las leyes de la República. De eso es de lo que estamos hablando. Pero además el senador Macías dice en eso que se le oyó, porque supimos la verdad, porque cometió la equivocación de no cerrar el micrófono, porque él lo que estaba haciendo era una jugadita secreta. Y él dice además que es la última jugadita que les hago a los de la oposición antes de que termine su periodo, la última. Pero es que claro, es que hubo más. Fue una jugadita ilegal e inconstitucional también habernos negado
el derecho a hacer el debate de moción de censura al doctor Carrasquilla, debate que en la Cámara sí pudo hacerse, respetando la Constitución y las leyes de la República. También fue una jugadita que viola las normas, lo que hicieron cuando se generó también ese ambiente hostil aquí en la plenaria del Senado, y en el debate de Néstor Humberto Martínez se nos impidió hacer nuestras intervenciones de remate. Yo estoy seguro, senadores y colombianos, que si ese día la mesa directiva del Senado, la mayoría de las mesas directivas del Senado, es decir, el doctor Macías y quien lo ha acompañado, nos hubieran permitido hacer la intervención de remate, ese día tumbamos al fiscal Martínez, porque ese día estábamos en condiciones de demostrar y demostrábamos que estaba actuando como un fiscal que era ocultando la verdad del proceso de Brecht, como se terminó de establecer además en las próximas ocasiones. Entonces, que no nos venga el doctor Duque a decir que es un asunto de menor cuantía. Y yo me hago una pregunta y se lo hago a los colombianos y a los senadores: ¿no sabía el doctor Duque, no sabía Jaime Amin, el consejero político, de la jugadita del doctor Macías? Los metieron de gancho ciego. Al doctor Duque lo sacaron por una puerta de servicio. Eso no se había visto nunca con un presidente de la República de Colombia, que lo trataron así. Lo sacaron como a las escondidas, rápido de aquí, sin que estuvieran informados de lo que estaba pasando. Me van a mí a decir que un cambio de protocolo de esa importancia, que era que pudiera hablar la oposición por primera vez en la historia de este país, de acuerdo con la Constitución, en esa sesión de apertura de las sesiones, eso no se discutió en la Casa del Anillo, no se conversó. Yo estoy convencido de que sí, porque yo tengo muchas diferencias con la Casa de Nariño. Y no creo que sean unos genios como se presentan, pero tampoco creo que sean bobos, que manejen de manera irresponsable sus dificultades y sus problemas. Y es evidente que esto era un problema para la Casa de Nariño, como lo vimos por la actitud que asumió su principal representante en esta corporación. Yo por último les digo esto a los senadores de todas las bancadas: este va a ser el estilo con el que va a funcionar o a seguir funcionando este gobierno. ¿Qué diría Colombia y las propias fuerzas afectas al doctor Duque si las fuerzas de la oposición saboteáramos el discurso de instalación del jefe del Estado? Por supuesto que a nadie le gustaría que eso sucediera, porque no sería democrático. Entonces les hago un llamado cordial. Ustedes ganaron la presidencia de la República, pero eso no les da derecho a atropellar a la oposición. Y no puede ser que quienes se quejaron aquí durante 4 años de que no tenían garantías hayan llegado a la jefatura del Estado a violar nuestras garantías. No nos van a callar, amigos del presidente Duque, no nos van a callar, hagan lo que hagan. Tenemos severos cargos que hacer contra esa administración, empezando porque el que estamos haciendo hoy. ¿Cómo así que la ministra del Transporte le va a cuadrar un negocio a los de Odebrecht y al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo para impedir que un tribunal de arbitramiento actúe? ¿Eso qué es? Le repito la pregunta aquí en el Senado al presidente de la República: ¿eso que está haciendo la doctora Orozco, la ministra del Transporte, se discutió en el gabinete presidencial? ¿Tiene el respaldo del doctor Duque a actuar de forma tal que se le anticipen a un tribunal de arbitramiento? Yo no estoy diciendo cómo debe fallar el tribunal de arbitramiento, pero yo sí digo que a los jueces hay que dejarlos actuar. ¿O es que saben que les va a ir mal y abran con la doctora Orozco para que les cuadren una determinación previa de forma tal que quede nula la decisión del tribunal? No, así no puede ser. Repito, vamos a seguir hablando con toda cordialidad. Les digo, hemos actuado con el talante con que se debe actuar en el Congreso. No hemos ofendido, no hemos maltratado, no hemos atropellado, y les exigimos el respeto, sino a nosotros, por lo menos a nuestros electores. Son millones los colombianos que votaron por nosotros, y esos millones de colombianos necesitan, exigen que la Casa del Anillo, el presidente Duque y sus coroneles en esta corporación actúen con el talante democrático que se debe hablar. En Colombia no se puede seguir hablando de democracia todo el día. Todo el día hablan de democracia. La Casa de Nariño todo el día habla de democracia. Y cuando llega el momento en que la oposición hable, que es lo mínimo en la democracia, se nos sabotea el derecho. Las dictaduras empiezan por no dejar hablar. Y por supuesto vamos a reclamar para que ese derecho no se nos sea pretermitido de ninguna manera, ni con ni con vivezas, ni con ningún tipo de maniobras, ninguna jugadita más. Esa fue una jugadita sucia que no se debió haber hecho contra las fuerzas de la oposición y la democracia de los colombianos. Muchas gracias, señor presidente.